¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Sobre este asunto de la baliza famosa V16, si pensabas que ya está todo dicho, si pensabas que este tema ya no daba más de sí, que sepas que vamos a tener que seguir hablando del mismo probablemente durante meses, porque hay muchas cosas que están pasando, muchas cosas que empiezan a cambiar y más que van a venir. Incluida, y esto es bastante serio, por lo menos por la parte que me toca, una campaña muy agresiva de comunicación a favor de la baliza e intentando desprestigiar a algunas personas que estamos en contra, aquí el que suscribe, que está siendo objeto de un ataque sincronizado por varios medios de comunicación importantes en el país. Bueno, lo cual demuestra, ¿no?, pues que la administración se ha puesto muy nerviosa porque está siendo consciente de la inmensa chapuza que acaba de pergeñar. Tengo varios vídeos preparados con contenidos nuevos y cosas potentes que te voy a contar, y también cómo están lanzando ciertas bombas de humo actualmente para intentar, digamos, distraer la atención y justificar lo que están haciendo. En este vídeo te voy a contar varias cosas nuevas muy potentes, que creo que son interesantes y que debes de conocer, pero la primera noticia importante o lo fundamental es que parece ser que la DGT va a recular. Pero en esta reculada de la DGT, lo de parece ser, lo pongo ahí, porque desde luego lo ha dado un medio de comunicación que está cercano al poder, pero no tenemos la confirmación ni la constatación. Lo dejo ahí, lo de parece ser presuntamente. Y sí que hay ciertas cosas que te quiero contar alrededor de la baliza que demuestran hasta qué punto esto es una chapuza de dimensiones siderales. Pero la noticia ahora mismo es la siguiente. Si viste el vídeo anterior, te voy a poner aquí el corte, sorprendentemente en esa tournée que está haciendo Pera Navarro, haciendo el ridículo, intentando dar explicaciones alrededor del tema de la baliza y liándola todavía más, con su peculiar estilo de comunicar y de transmitir la información a la gente, había algo que nos llamó mucho la atención, y es el hecho de que dijo literalmente al personal que si a alguien le apetecía poner los triángulos, pues allá él, ¿no? Allá tú. Esto es muy llamativo, porque dentro de la propia norma de la DGT se dice que los triángulos dejan de ser el sistema de señalización obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, por un lado, la normativa dice que los triángulos ya no valen y por otro lado, Pera Navarro dice que si los pones, allá tú. Bueno, la noticia que ha sacado en la sección del motor del diario El País es que dentro de la DGT, como ya no van a tirar para atrás el Real Decreto 1030-2022 por el que se regula el asunto de la baliza, lo que van a hacer es que va a haber una circular de la DGT hacia la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, según la cual no se va a multar a aquellas personas que pongan los triángulos en la carretera, porque según la propia información que la Guardia Civil de Tráfico ha mandado a la DGT, los triángulos siguen siendo útiles y necesarios en determinadas circunstancias que nos hemos aburrido aquí de contar, como por ejemplo en los sitios en los que no hay visibilidad. Así que la noticia es una noticia muy enrevesada. Parece ser, repito, insisto, presuntamente parece ser, porque yo no tengo la confirmación, de que se va a preparar una circular. Veremos si esto se lo han inventado el diario El País o no, porque la verdad cuando lees la noticia me parece que hay mucho de clickbait en su interior y no tanto de información contrastada, pero según El País ellos dicen que va a haber una circular en la que se va a permitir al final que la gente siga utilizando los triángulos, pero con una condición muy potente y muy importante. No te van a multar utilizando los triángulos siempre y cuando pongas la baliza encima del techo de tu coche. Es decir, la permisibilidad con los triángulos y la colocación de los mismos no exime de la obligación de llevar la baliza y colocarla encima del techo. Si fuera así, directamente lo que hubiera ocurrido es que la norma de la baliza hubiera desaparecido y tendría que desaparecer, ¿no? Y eso de momento no va a pasar. La baliza sigue siendo obligatoria como único elemento de señalización a partir del 1 de enero de 2026, la baliza conectada, y ahora hablamos de eso, y los triángulos serían opcionales en determinadas circunstancias. Esto es muy llamativo. En primer lugar, es llamativo porque ya tenemos la primera reculada de la DGT. Los triángulos han pasado de ser algo denostado en España para los españoles, los extranjeros pueden seguir utilizándolo, como bien te hemos contado, pero ahora los vas a poder seguir utilizando. En segundo lugar, la baliza va a seguir siendo obligatoria. Y en tercer lugar, y donde está verdaderamente lo complicado desde un punto de vista legal, e incluso podríamos decir lo raro o peligroso. Esto lo va a hacer la DGT supuestamente por una cuestión de toda la presión social, no solamente de la gente, sino también de aquellos expertos que se dedican a socorrer a las personas en la carretera cuando tienen un problema, que por cierto, normalmente es un problema de averías y no un problema de accidentes, porque si hay un accidente, lo de poner la baliza debería de venir mucho después de haber seguido el protocolo PAS y estar seguro de que todo el mundo está en una situación fuera de peligro, está socorrido y el máximo de personas que hayan podido sufrir ese accidente se encuentran bien. Y luego ya señalizamos.
Ese debería de ser el orden, que por cierto tampoco lo explican. Pero la cuestión es que la normativa de la DGT se supone, y todo el argumentario además, tanto por la parte legal como por la parte verbal, se habla de la utilización de la baliza para que no tengas que utilizar los triángulos, para que ese supuesto gravísimo peligro, que es moverte para desplazarlos hasta el lugar donde hay que colocarlos y la vuelta, dejes de hacerlo. Entonces, si la mismísima DGT, lo que es el corazón y el espíritu de la norma, lo está cambiando, lo está vulnerando, lo está quebrando al permitir que la gente siga poniendo los triángulos, ¿para qué sirve la baliza V16? Esa es la gran pregunta. Pero es que además en la literalidad de la norma se supone que está prohibido moverse para colocar los triángulos, porque ya no son el elemento de señalización. O sea, hay un choque, una contradicción entre lo que dice la norma y lo que supuestamente la DGT va a permitir. ¿Cómo narices van a vestir eso desde el punto de vista legal cuando literalmente y desde un punto de vista jurídico es imposible? La cuestión es que la noticia que ha sacado ese diario coincide con los últimos argumentos del director general de la DGT, donde te suelta, te espeta esto. Obligatorio a partir del 1 de enero es la V16. Punto, ¿vale? No está prohibido el triángulo. Pero si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú. Bueno, como puedes ver, la cosa se va enredando cada vez más, la madeja se va enredando cada vez más y esto no va a terminar aquí porque es verdaderamente un escándalo. Y te quería contar un poco algunas cosas que hemos descubierto en los últimos tiempos y en los últimos días. Mirad, he estado hablando con un ingeniero que no es una persona cualquiera, que forma parte del grupo de trabajo del vehículo conectado y autónomo que hay en España y también tiene muchas conexiones con las distintas directivas y desarrollos legales y tecnológicos de los dispositivos conectados en los automóviles. Uno de los grandes ítems que viene en el futuro de la automoción son los coches conectados. Los coches conectados entre sí, coches conectados con las centrales y coches conectados con las carreteras. De esto sabéis bastante además porque en este canal llevamos mucho tiempo hablando del asunto. Y hay ingenieros y hay técnicos que trabajan en ello. Entonces esta persona, que por cierto quiere permanecer en el anonimato, porque os tengo que decir que hay mucho miedo a que aquellas personas que están cerca de cosas que dependen directa o indirectamente de la DGT puedan verse afectadas, ya no solo a nivel de que la DGT pueda tomar alguna represalia, sino en el entorno de trabajo, no hay presión. Pero me decía esta persona, literalmente, que no ha visto en su vida una chapuza más grande que el desarrollo del pliego de condiciones técnico de la baliza. ¿Y por qué? Bueno, pues me decía esta persona, para empezar, algo que es tremendamente lógico. Si ya tenemos el eCall, si ya tenemos el sistema de llamada de emergencia normalizado por la Unión Europea y que está colocado en todos los coches nuevos que se venden en Europa desde hace ya tiempo de manera opcional y desde hace ya 2 años de manera obligatoria en todos aquellos coches que se venden, ¿por qué este sistema de señalización virtual de la DGT no ha seguido unos protocolos de comunicación normalizados por la Unión Europea? Es una pregunta muy buena, muy clara y una pregunta que deja desnudos las intenciones de la DGT a la hora de colocarnos este dispositivo conectado. España se ha convertido de repente en una isla a nivel mundial. No solo una isla, porque somos el único país que obliga a tener este dispositivo conectado, sino porque además toda la tecnología que tiene el dispositivo, tanto de conectividad como de gestión del flujo de la información de esa conectividad, es puramente cañí. No existe ningún protocolo, no existe ninguna convención, no existe nada en el mundo que se parezca a lo que hemos montado aquí. Porque no existe una convención europea. España, que siempre presume de ser un país tan europeísta, proeuropeo, un país que siempre está a favor de las cosas que salen de la Unión Europea, se ha inventado algo que el resto de la Unión Europea no tiene, pero que sí que tiene una base técnica consensuada como es el eCall, que es la llamada de emergencia. Podría haber servido de base perfectamente. ¿Por qué no lo han hecho? Me decía este técnico además que el hecho de que la baliza no esté vinculada a un número de serie o a un vehículo o a un DNI, lo cual por cierto tiene consecuencias legales bastante serias, es una chapuza igualmente. En el mundo existen muchas balizas de señalización, existen las balizas aeronáuticas o existen las balizas marítimas. Y estas balizas, que sí que son balizas serias y de verdad, tienen una identificación, lo cual por cierto tiene ciertas consecuencias legales, pero que son perfectamente asumibles, porque ya las llevan los barcos y las llevan los aviones. ¿Por qué en el caso de la automoción no se ha hecho así? Seguimos sin saberlo. Me contaba este ingeniero igualmente otro punto muy potente, y es el que la baliza no tenga un modo test. Algo tan tremendamente sencillo como que la baliza tenga un modo test para poder comprobar si efectivamente su conectividad está operativa, está fuera del pliego de condiciones de desarrollo de las balizas. Así que cuando llega un guardia civil o cuando llegas tú como consumidor a encender tu baliza, no tienes ni idea si tu baliza está comunicando correctamente o no. Sí, hay balizas que tienen unas lucecitas LED para decirte si tienen cobertura o no, pero ya está, no existe un modo test normalizado
que te pueda dar un dato y que sea obligatorio para todas las balizas, para que todas las personas que tengan que utilizarla saben si su baliza está haciendo el trabajo o no. Y esto me lleva a otro punto también comentado aquí en el canal, y es que las balizas profesionales y de verdad están conectadas vía satélite. Las balizas de los coches que estamos comprando tienen una email, tienen una tarjeta que además está conectada a un servicio de telecomunicaciones de una compañía 3 en España. Es literalmente imposible saber de una manera precisa y exacta si las balizas tienen cobertura en el lugar donde te pueda ocurrir algo. Que recordemos que España está llena de carreteras y no solamente tenemos carreteras en autovías y en autopistas, que hay muchísimos sitios de sombra y que es rotundamente falso que la baliza tenga cobertura en el 100% del territorio. No solamente no tiene cobertura en el 100% del territorio, sino que me comentaba este ingeniero que es casi imposible saber dónde hay cobertura o no, entre otras cosas porque no existe un mapa absolutamente preciso. Existen mapas de cobertura y de hecho te los he mostrado en vídeos anteriores y ha habido estudios muy interesantes al respecto, pero con total precisión no se sabe y además puede que en el mismo lugar haya un accidente grave, una situación grave, que los coches dejen de funcionar, lo que sea, y que haya coches que tengan cobertura y otros que no, o vehículos, porque la cobertura depende del operador que tenga contratado el fabricante de la baliza que compraste en su momento. Ni eso podemos saber. Y para terminar de rematar toda esta película, y muy interesante también, está el asunto por eso que la baliza, siendo anónima, no teniendo un modo test, se puede encender en cualquier sitio y veremos la cantidad de ruido y la cantidad de flujo de información falso que van a recibir los sistemas de recepción de la información, los servidores y finalmente la DGT 3.0, que vuelvo a repetir, todavía no nos han explicado dónde va a colocar esa información, porque siempre se habla de que esta información puede acabar llegando a los navegadores de los coches y a los Waze y a los Google Maps que utilizamos la inmensa mayoría en nuestros móviles, pero la DGT no lo hace de una manera activa. Se supone que estas APIs tienen que ser los prestadores del servicio los que las van a tomar más allá de que la DGT ponga cartelitos en los paneles de las carreteras que los tienen, que se supone que eso como mínimo lo van a hacer, ¿no? Seguimos sin saber toda esta información al final dónde va a estar y dónde va a llegar porque es opcional, no es obligatorio. Así que no tenemos ni idea de cuál va a ser el éxito de esta medida. Para empezar, la DGT, que yo sepa, no está haciendo una campaña proactiva para que esta información esté en todas partes. Y sí que va a haber miles, docenas de miles de alertas falsas de balizas que se encienden en donde no se debe y cuando no se debe y que nadie va a poder controlar ni tampoco va a poder multar porque es literalmente imposible llegar a todo ese flujo de información. Bueno, y hablando de flujos de información, os quería contar algo que es realmente potente igualmente y es el tema de la homologación de las balizas estando conectada. Bueno, ya sabéis que todo esto viene de una historia bastante truculenta en la que cuando la DGT saca la normativa definitiva de la baliza que acaba terminando en un Real Decreto en el año 22, con el cambio de la conectividad esto pilla con el pie cambiado a montones de fabricantes de balizas que estaban vendiendo balizas sin conectar y van al Tribunal Supremo finalmente después de estar pleiteando en instancias inferiores para que la DGT finalmente permita que estas balizas no conectadas se sigan vendiendo. En ese momento, además, Correos ya había comprado, ya tenía el pedido gigantesco de las balizas sin conectar, del que te hemos hablado igualmente en el canal, y se siguen vendiendo balizas sin conectar y conectadas alegremente porque una sentencia del Tribunal Supremo que viene provocada porque los fabricantes de balizas se han quedado con los almacenes llenos de balizas no conectadas. Otra chapuza gigantesca más a añadir a la lista, que por cierto ha denunciado ese peligroso ultraderechista, ¿verdad Telecinco y verdad Cadena Ser? ¿Por qué no le entrevistáis a él? Ese peligrosísimo ultraderechista llamado Rubén Sánchez de Facua, ¿verdad? Esto es ironía. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, Rubén Sánchez no se caracteriza precisamente por defender una ideología de derecha, sino todo lo contrario, que ha denunciado a la DGT y que habla de una estafa a los consumidores con el asunto de las balizas no conectadas que se siguen vendiendo por ahí. ¿Es eso legal? ¿Es eso no legal? Algunos dicen que sí, el Facua dice que no y ha denunciado a la DGT. Que vayan los medios afines al gobierno, que vayan los medios pagados por la DGT con sus campañas institucionales y que le están haciendo la campaña de propaganda a favor de la baliza, a preguntar a Rubén Sánchez, por favor. A lo mejor tienen la decencia y la deferencia de preguntarle para que se explique él, ya que a nosotros no nos llaman y simplemente nos utilizan como cabeza de turco para alimentar sus equipos de opinión sincronizada. Pero volviendo a esto de la estafa de la baliza según Rubén Sánchez, hay una última cosa que te quiero contar. Como sabes, para saber si una baliza está conectada o no, si alguna baliza vale o no vale, es legal, tienes que ir a la página web de la DGT, que eso ya de por sí es un desastre, porque hay muchísimas personas que no saben dónde están y lo van a encontrar y por qué tienen que saberlo. ¿No debería ser todo mucho más fácil y estar seguro de lo que estás comprando? Por ahí es por donde va Rubén Sánchez, por cierto, con toda absolutamente la razón.
La cuestión es que hace unos días, aparte de haber hablado con este ingeniero que se dedica a validar y a desarrollar estas tecnologías y estos protocolos, hablaba con una persona que me ha escrito espontáneamente, un tendero, un señor que tiene una tienda de instrumentos musicales en Castilla y León, y que me comentaba que empezó a vender una baliza. Y eligió una baliza, porque se la ofreció un distribuidor, porque él veía que estaba fabricada en España y quería comprar algo que estuviera fabricado en España, al menos para no comprar una baliza china como son el 99% de las que se están vendiendo en el país. Bueno, este señor me contaba que empezó a vender una baliza de marca KV16 de un fabricante que lo distribuía, una empresa llamada Case, y que empezaron a venirle los clientes a decirle que la baliza ya no funcionaba, que estaba desconectada, porque no salía en la web de la DGT. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues sí, efectivamente un fabricante de balizas de repente quiebra o desaparece, eso puede ocurrir siempre. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Bueno, pues que lo que es seguro, lo que es palmario, es que muchas personas que han comprado esta baliza KV16 ahora tienen una baliza que en su día estuvo homologada y ahora ya no está homologada porque la empresa ha quebrado y efectivamente ya no está en la lista de balizas homologadas que hay dentro de la web de la DGT. Imaginaos la chapuza. E imaginaos también el hecho de que esta baliza, como según la normativa en el flujo de trabajo, cuando hay una emergencia, la información llega al servidor del fabricante y de ahí a la DGT 3.0, si cualquier fabricante de balizas deja de pagar el servidor o deja directamente de existir, que va a pasar y puede pasar. Ya hay más de 250 balizas homologadas en la web de la DGT y esto tiene que durar como mínimo 12 años de conectividad. O sea que puede pasar en cualquier momento. Se supone de nuevo en la teoría que el operador de las telecomunicaciones debería de asumir este servicio de recibir esa información y transmitirla a la DGT 3.0. Pero ¿alguien nos puede explicar si hay un protocolo para esto? ¿Alguien nos puede explicar si esto está desarrollado y definido? Estoy preguntando. Lo que sí que sé seguro es que hay un fabricante de balizas que ha estado en la lista de las balizas homologadas de la DGT y ahora ya no está. ¿Y qué pasa con todas esas personas que se han comprado una baliza conectada que en su momento estuvo homologada y ahora no lo está? Pues es una gran pregunta. ¿O es un error de la DGT que esa baliza haya estado puesta como homologada en esa página web? Esto ha ocurrido realmente con un modelo concreto que te acabo de contar. Otra chapuza gigantesca más a añadir. Y esto me lleva a lo siguiente. Y es la gran pregunta. Tú piénsalo bien y aplica realmente un razonamiento lógico. ¿Tú crees que en una situación de emergencia, en una situación de peligro en la carretera, la Guardia Civil, la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra tienen intención, interés o tiempo de ver tu baliza, buscar su número de serie, su email y ponerse a rebuscar en una base de datos si esto está dentro de la lista de balizas homologadas o no? ¿Vosotros creéis, o al menos yo pongo sobre la mesa, creéis que la Guardia Civil de Tráfico, que estas personas, esto forma parte de su trabajo? ¿Tienen que hacer este trabajo? Quiero decir con esto, ¿cómo, y aunque esté conectada, cómo comprueba una de estas personas que la baliza tiene conectividad y que está homologada? ¿Tienen algún protocolo? No van a tener ningún protocolo. Al final, si hay una baliza ahí, les va a importar un pimiento si está conectada o no, porque lo único que quieren ellos es que todo el mundo esté a salvo y cuando todo está controlado y todo está bien, estar ellos también a salvo ahí en medio de la carretera. No tiene ningún sentido. Y como te digo, además de una manera muy desagradable, esto lo vamos a desarrollar en otro vídeo, algunos medios de comunicación están haciendo una campaña de propaganda a favor de la DGT y están lanzando basura, mierda, directamente contra algunas personas, en mi caso, probablemente la principal, precisamente porque quizá somos los que hemos liderado y agitado el árbol de todo este despropósito. Os voy a enseñar algunas cosas que han pasado en los últimos tiempos en otro vídeo, aunque este canal ni yo estoy aquí para hacer peleitas ni vídeos de contestación, pero hay algunas cosas que ya han pasado de castaño oscuro y que quiero poner en manos de abogados, porque vais a ver hasta qué punto no solamente llega la manipulación, sino hasta qué punto hacen el ridículo, porque son tan ignorantes, tan gandules, que no se enteran de qué es lo que hacemos en este canal, ni saben de seguridad vial, ni saben del tema. Lo demuestran con la forma en la que tratan el tema y con la que tratan mis vídeos y mis comentarios. Eso va a ser en un próximo vídeo. Y en un próximo vídeo también vamos a hablar del siguiente bulo y la siguiente chorrada que se están tragando todos los medios de comunicación como un auténtico clickbait igualmente, que es ese asunto de la baliza V27. Estate muy atento o atenta porque en un próximo vídeo lo vamos a tratar de una manera seria y rigurosa, como siempre lo hacemos en este canal, y desmontando y
desmitificando absolutamente todos los bulos de todos aquellos que quieren utilizarlo desde un punto de vista político y desde un punto de vista de propaganda. Me importa un pimiento de qué partido sea el gobierno actual y el director general de la DGT. El caso es que si están haciendo una chapuza o algo que va en contra de los intereses de los conductores, hay que denunciarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo nosotros con información, con serenidad y dando datos precisos, rectificando si hace falta, si algo nos hemos equivocado y, por supuesto, como digo, desmintiendo y desmitificando los bulos. Nada más, queridos amigos, estad muy atentos porque vienen muchas cosas más potentes aquí en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, querida familia. Adiós y feliz Navidad, por cierto.